Ahí estamos con la diputada Dania Tabela. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Los otros días, la verdad, haciendo un recorrido y un reconocimiento a la militancia de ambos, usted la debe haber visto, pero vi una foto de hace como 20 o 30 años militando en La Plata, la diputada, con Martín Tetaz. Así que, sí, ¿la vio, diputada, la foto? Sí, claro, es una foto de unos 20, Ahí, 20 años, ahí tiene esta estamos. foto Bueno, exactamente, 20 años. usted está igual, Tetaz está más avejentado, le digo. Sí, 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 se ha deteriorado más fácilmente. Bueno, Tabela, a ver, primera pregunta. Estábamos hablando hace un ratito y escuchábamos a una diputada radical entrerriana, durísima con la diputada Brouwer de Koenig, o Koenig de Brouwer, y pidiendo sanciones. La verdad que ayer también la gente del PRO, pero bueno, vos decías, es el PRO, es Juntos por el Cambio, pero recién una diputada, la diputada Lena, durísima con la integrante de Evolución. ¿Cómo se va a terminar saldando eso? ¿Qué cree? Mira, yo creo que ayer, justamente a la salida de la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio, tuve oportunidad de escuchar al senador Neidenov. Y Luis era muy claro en este sentido. Hay responsabilidades colectivas y hay responsabilidades individuales. Las responsabilidades individuales tienen la oportunidad, digamos, de ser validadas o sancionadas en cada una de las elecciones. Y las responsabilidades colectivas requieren una acción de corregir algunas acciones por parte del interbloque de Juntos por el Cambio, donde efectivamente cuando uno tiene los números tan ajustados y tan en el límite, hay que llevar adelante algunos otros tipos de acciones que tienen que ver con una mejor organización, pero también un mayor nivel de diálogo y articulación de la política. Me parece que en los últimos tiempos, producto de la famosa, la bendita grieta, que tanto nos está costando a los argentinos, ya lo decíamos con Facundo Manes en la campaña, la grieta nos empobrece en todos los sentidos y en la política también. Hay una cuestión que tiene que ver con esto de no dialogar con los demás sectores lo suficiente como para entender cuáles van a ser los procesos y los resultados de este tipo de situaciones. En el Congreso de la Nación y en otros lugares también, digo, en la provincia de Buenos Aires, en estas horas se está viviendo momentos muy Sí. complejos respecto de la discusión de la reelección de los intendentes y de los otros cargos, no solo de los intendentes, y me parece que, bueno, que tiene que ver con esto de no propiciar los espacios de diálogo y de construcción colectiva que la política siempre supo tener, ¿no? Y era un poco la función en esta idea del arte o la herramienta para transformar las cosas, tener posibilidad de diálogo y construcción. Me parece que hay, como bien decía Neidenov, responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas, y en cada uno de los casos se zanjarán en los terrenos correspondientes. Diputada, le habla Mariano Espesaprio, buenos días. Le quería preguntar, Mariano. bien, usted llegó a la Cámara de Diputados en un escenario de fractura del bloque radical, no debe haber sido nada sencillo el debut en ese contexto, pero en los últimos días, sobre todo desde la asunción de Gerardo Morales en el radicalismo, se volvió a hablar de la posibilidad de que haya una reunificación de los bloques, del radical, el histórico, el UCR y Evolución Radical que usted forma parte. ¿Usted lo ve viable o ve viable esta alternativa de cara, bueno, supongo que para el próximo periodo de sesiones ordinarias, ¿no? Sí, efectivamente, mira, va muy en línea con lo que te decía recién, la necesidad de articular diálogos, ¿no? Me parece que Gerardo Morales, María Luisa Storani, Martín Lustó, en este sentido los tres han tomado el compromiso de generar ese espacio de diálogo entre los dos sectores del radicalismo que hoy estamos en Juntos por el Cambio, y que esto va a propiciar sin duda que haya un mejor entendimiento y con amplias posibilidades de que la conclusión de ese entendimiento sea la reunificación de los bloques. Pero tiene que ver con eso, con la necesidad de generar espacios de diálogo y sobre todo la necesidad, nosotros lo planteamos desde el primer momento, de que existan múltiples vocerías en las posiciones del bloque. Si no quedamos relegados a una cuestión simplemente o de muchos años de
de permanencia en determinados espacios o a fenómenos más mediáticos, como los que hablábamos hace un ratito, digamos. Me parece que tiene que ver con la necesidad de poder tener un mayor nivel de vocerías y de exposición de aquellos también que van a discutir en el año 23 o que vamos a discutir en el año 23 liderazgos de relevancia en nuestras provincias y en nuestros distritos electorales. Diputada José Di Mauro, soy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? José. Una pregunta para la interna de este bloque que ustedes armaron, que tiene muy poca experiencia, porque hasta ahora hubo 2 sesiones nada más, pero ¿cómo ustedes tienen un articulador, un secretario parlamentario del bloque que arme que junte el poroteo, digamos, del propio bloque, o dependen de lo que hace Silvia Lospenato a nivel de Todos Juntos por el Cambio? Mira, la verdad es que, como bien decís vos, llevamos solo 2 sesiones y efectivamente estamos articulando con Silvia a nivel de Juntos por el Cambio. Pero bueno, sí, de todas maneras tenemos un presidente del bloque, que es Rodrigo de Loredo, y lo demás estamos en pleno proceso de organización. Todavía no tenemos tanto nivel de detalle como para poder decirte, bueno, tenemos esta persona de secretario parlamentario y demás. Estamos trabajando en esto. Y ya te digo, en una lógica también de mucho diálogo, o intentar dialogar y tender los puentes en este proceso, ya sea de reunificación del bloque y de articulación con el resto de los bloques que integran Juntos por el Cambio. Hoy estamos coordinando directamente con Silvia. Y en una eventual reunificación del bloque radical, ¿condición sine qua non sería que cambiar la figura que esté a cargo del mismo? No, mira, nosotros ahí no trabajamos sobre el veto de nombres. Quizás cuando se hizo el lanzamiento del bloque quedó muy posicionado esta idea de que confrontábamos contra una determinada persona, que además en lo personal tengo un afecto muy grande y ha sido muy compañero en otras etapas del desarrollo político, sino que más bien tiene que ver con una cuestión de reglas y de roles que permitan eso, un mayor nivel de vocerías de la dirigencia del interior, de la nueva dirigencia, de los nuevos liderazgos que se van asomando, que se asomaron a partir de estas elecciones del 2021, más allá de los nombres. Tiene que ver con roles, con reglas de juego, con posibilidades de exposición y de vocería pública. Diputada, una cuestión que es muy interesante para debatirla, que es la cuestión impositiva, particularmente porque, bueno, pasó lo que pasó con bienes personales, ahora porque el gobierno plantea el regreso al impuesto a la herencia, y en este marco le quiero preguntar, porque no sé si usted, pero bueno, gran parte del bloque de Juntos por el Cambio plantean como una cuestión taxativa de que no votamos ningún impuesto más. Digo, ¿usted comparte eso o creo que eso tendría que ver con algunos casos puntuales? Porque yo esto lo hablaba con un diputado radical. Le decía, mirá, no termino de entender porque ustedes dicen ningún impuesto más, pero por otro lado, razonablemente piden más impuestos o más recursos, perdón, para las universidades. Bueno, hay que discutir. Si vos estás pidiendo más recursos, ¿cómo genero esos recursos? ¿O qué corto, qué reduzco o qué ingreso tengo nuevo, ¿no? Por eso le preguntaba. Sí, efectivamente vamos a partir de una base. Yo creo que el problema que tenemos hoy es que para poder pensar en una articulación correcta del desarrollo de nuestro sistema productivo, que necesita generar empleo, que necesita poder volver a exportar a condiciones razonables, que necesita importar los insumos que requiere para su producción, nosotros tenemos que reducir la presión tributaria. Entonces yo creo que hay como una especie de simplificación de la consigna, no votamos más impuestos. Yo efectivamente, al igual que mis compañeros de Juntos por el Cambio, creemos que hace falta reducir la presión tributaria, fundamentalmente en el sistema productivo, en el proceso de inversión para generar el sistema productivo y en lo que hace a los costos laborales, si uno pretende ir acompañando el proceso de desarrollo económico. Respecto de la generación de recursos, yo creo que lo primero que hace falta discutir es la eficacia y la transparencia del Estado en el gasto y en la inversión pública. Yo vengo del interior,
del interior de la provincia de Buenos Aires. Como bien decía usted, yo conozco bastante el sistema universitario argentino, he tenido responsabilidades de distinta índole, incluso he sido secretaria de políticas universitarias. Efectivamente, las universidades reclaman más recursos porque lo que hay, por lo menos lo que había presentado en el presupuesto del 2022, era una reducción de esos recursos en términos de inversión para el funcionamiento y para el pago de salarios, digamos, ¿no? Pero efectivamente lo que yo creo que hace falta es que el Estado discuta, revise cómo asigna los fondos a lo largo de todo el presupuesto. Entonces uno se encuentra con que parte de las principales responsabilidades del Estado, que tienen que ver con la educación, con la salud, con la seguridad, cuando uno mira los coeficientes de crecimiento, los índices de crecimiento de las partidas presupuestarias, ve que en muy pocos casos esos índices van por arriba de la inflación. Y sin embargo, cuando uno mira otras partidas, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, la Cámara de Senadores o Jefatura de Gabinete, ve que van muy por encima de la inflación. Entonces digo, bueno, ahí hay que revisar por lo menos cómo esos cálculos se han hecho para verificar si efectivamente son gastos de carácter imprescindible y prioritario. El problema que tiene la Argentina cuando discute las partidas del gasto público o de inversión del gasto público es que muy pocas veces se establecen prioridades. Sí, claro. En general obedece a relaciones históricas, poder de lobby, la capacidad del lobby. Claro. Exactamente. Entonces, plantearnos que todos esos problemas, en vez de revisarlo por el lado de los gastos, lo vamos a revisar por el lado de la generación de recursos, es lo que a nosotros desde Juntos por el Cambio nos produce algún tipo de distanciamiento de la política del gobierno, y por eso es que nuestro planteo ha sido tan taxativo en esto de nosotros no vamos a acompañar la suba de impuestos. ¿Por qué? Porque buscamos reducir la presión tributaria y a su vez porque creemos que hace falta que el Estado revise su forma de gastar y de invertir para llegar a tener un Estado eficaz y transparente que brinde los servicios públicos que los ciudadanos necesitamos. Diputada, hablando de estas dos sesiones que usted ya tuvo la experiencia de participar, el presupuesto, bienes personales, ¿cómo salió después de esas sesiones? ¿Salió conforme con la actuación propia y de su grupo político o salió con algún nivel de autocrítica? Porque fueron sesiones muy seguidas, ¿no? Es raro que, por ejemplo, la gente hable de presupuesto, pero sin embargo esa sesión fue tan fuerte, emblemática, diría, que bueno, mucha gente la siguió de manera inusual y generó también en los propios diputados. Había expectativa por la falta de números, claro. En las redes había mucha cuestión. Sí, y una revisión había dirigentes también mediáticos que llegaban y que había expectativa por cómo se iban a comportar. Absolutamente, estuvo en todas las pantallas, el TV estuvo en todas las pantallas, bueno, y los propios diputados luego generaron una revisión de cómo habían actuado. En su caso, digamos, ¿qué expectativas tenía y qué le pareció finalmente su actuación y la de su grupo político? Yo creo que hay tantas dimensiones para analizar esta sesión de presupuesto. Coincido con ustedes que fue sorprendente el nivel de seguimiento que hubo de la sesión. Sí. A ver, yo lo planteé como parte de esta autocrítica de la que todos hablábamos en estos días. No gana nadie en un país que no hay presupuesto. Por eso, si ustedes habrán observado, no hubo festejos por parte de nuestra bancada, más allá de haber ganado la votación, porque efectivamente no había nada para festejar. Nadie gana cuando un país no tiene aprobada la ley de leyes. Es un problema enorme que el gobierno no tenga capacidad de diálogo y articulación con la oposición. Es un problema enorme que no hayamos podido concretar la posibilidad de la vuelta a comisión de ese presupuesto para su revisión y para su rediseño, si se quiere, y poder avanzar en un presupuesto más realista de cara al año que viene el país y sobre todo de cara a los desafíos que enfrenta el país respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, respecto de las que tenemos que asumir en términos del pago de deuda y respecto de la realidad de los argentinos. Sin presupuesto va a ser muy difícil discutir el aumento salarial de los jubilados, el aumento salarial de los docentes, los recursos que necesitan las universidades o el sistema científico-tecnológico y, por supuesto, sin presupuesto
se abren estas cuestiones como la que ocurrió ayer, de la firma de los consensos fiscales para que cada provincia defina, en función de sus necesidades y de sus voluntades políticas, qué hace con los tributos locales o provinciales. Entonces me parece que sin presupuesto no es un buen escenario. Ahora bien, ¿qué digo yo? Que la incapacidad de articulación y de diálogo, que siempre la tiene que poner la mayoría a disposición, la capacidad de acuerdo la tiene que, o de unidad, la tiene que ofrecer la mayoría, es lo que hace que terminemos en esta situación que no creo que sea satisfactoria para el país. En lo particular, creo que Juntos por el Cambio hizo lo que podía hacer, digamos, en términos de que no estábamos de acuerdo con cómo se habían expresado las cifras del presupuesto, no consideramos que las variables macroeconómicas que fueron tomadas para la elaboración del mismo tengan algún tipo de veracidad, no estamos de acuerdo con la extensión permanente de las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo. Digamos, esto es razonable en un contexto de pandemia y de crisis, pero en un contexto de que estamos saliendo de la pandemia y que estamos saliendo de la crisis, bueno, el Congreso tiene que tener otro rol. Y sobre todo cuando el electorado decidió una redistribución del poder en términos de esa representación del Congreso. Por lo tanto, la verdad es que creo que Juntos por el Cambio tuvo un buen desempeño, creo que el resultado no es para festejar, eso claramente. Y respecto de la cesión de bienes personales, creo que hay que mirar también el vaso medio lleno. La realidad es que esta era una ley que no se iba a discutir. La presión que hizo Juntos por el Cambio llevó a que la ley se discutiera. Eso permite que 500.000 contribuyentes no, en principio, siempre y cuando el Senado apruebe, que 500.000 contribuyentes no tributen el impuesto a bienes personales el año próximo, y por supuesto sí tiene su concadenante negativo, que es el incremento de esas alícuotas para los patrimonios mayores y para aquellos que tienen bienes radicados en el exterior, que además yo creo que eso en un punto también complica las posibilidades de reingreso de esos bienes en el exterior al circuito económico financiero. Pero, diputada, una Pero cuestión. más allá de eso, sí. Digo, creo que hubo un avance en ese sentido. Una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que hablábamos de los impuestos y las responsabilidades, porque es cierto que este proyecto surge en el Senado y que tenía media sanción del Senado, absolutamente cierto. Ahora, después, como cuestión de Estado, esto de que se hayan votado estos aumentos de alícuotas para, creo que son 1.600 o 16.000 argentinos. 16.000 contribuyentes. Ahí está, eso no es pero que tiene un alivio considerable para Martín Guzmán. ¿No es más serio eso? Estamos en una ciudad de suma necesidad, no te podés endeudar con el fondo, tenés 50% de pobres. Sacarle 186.000 millones a Guzmán y sacarle 30.000, como parece más lógico. Porque también en la Argentina hay una enorme inequidad y hay mucha gente con recursos. Yo estoy de acuerdo con lo conceptual de fondo que usted está planteando. Lo que digo es, si había necesidad, dos cosas. Si había necesidad de discutir esta diferencia de déficit que se genera, que todavía además no lo podés calcular exactamente, porque no estás teniendo en cuenta el efecto inflacionario del año próximo. Exactamente. Con lo cual, estos 186.000 probablemente no sean tantos. Yo la verdad es que creo que si había necesidad, ahí vuelve a fallar esa capacidad de diálogo. Si había necesidad, había que trabajar el fin de semana para ver qué otros aspectos del gasto público podíamos tocar sin necesidad de seguir aumentando alícuotas y presión tributaria. Porque yo puedo estar incluso en lo conceptual, revisar con vos la posición respecto de los bienes situados en el exterior y demás. Que no digo que esté de acuerdo, digo que puede ser una forma de revisar la manera de generar recursos. Pero también estás hablando de que se aumentó la alícuota para aquellos patrimonios de más de 100 millones de pesos, que sí están radicados en Argentina. Entonces me parece que ahí si había necesidad de cubrir este teórico déficit, porque insisto en esto, sin la inflación en el medio es imposible saber de qué estamos hablando, había posibilidades de discutirlo desde el gasto. Y la segunda cuestión tiene que ver con un principio de legalidad.
justamente estas dos cuestiones habían estado incorporadas dentro del proyecto de presupuesto y habían sido rechazadas. Y para que vos puedas volver a presentar una ley que es rechazada, tenés que esperar a que vuelva a iniciar el proceso de sesiones ordinarias. Y me parece que en esto es donde el gobierno o el oficialismo se apura, no genera esta posibilidad de diálogo y de conversación con los otros bloques y por lo tanto salen las cosas así como salen. Vamos a tener un montón de planteos judiciales, vamos a tener un montón de cuestiones de conflictos que finalmente terminan siendo costosos para el Estado y para todos los argentinos. Entonces, yo miro el vaso medio lleno. Por supuesto, hay un número muy importante de contribuyentes que a partir de la decisión de Juntos por el Cambio de ir a dar este debate y de la presión que ejerció Juntos por el Cambio para que este debate ocurra, efectivamente no van a tributar el impuesto el próximo año. Siempre y cuando, insisto, salga la ley del Senado, porque además modificar la ley obliga a que la ley vuelva a discutirse en el Senado. Si lo que necesitábamos era cubrir parte de ese déficit teórico que se genera a partir de la reducción de impuestos, bueno, tendríamos que haber encontrado un mecanismo de conversación y de diálogo que nos permitiera revisar parte del gasto del Estado y parte de la inversión que el Estado realiza. Me parece que esto es como la casa de uno, no siempre la carga está en ver cómo consigo más ingresos, sino también en revisar cómo gasto. Sí, Diputada, exactamente. Decíamos, usted es de la provincia de Buenos Aires, decíamos al principio el tema de que se van a discutir las reelecciones. ¿Qué postura tiene sobre el tema? Me parece que se quedó congelada la diputada Tabela, ¿eh? Ahí estamos, sí, está como muy firme. Hemos transformado la imagen en foto, ahí quedó. Muy interesante el tema. Vos sabés que yo lo que quería después era, cuando volvamos y responda a la pregunta de José, también había una cuestión, ella insiste en la necesidad de los acuerdos. Sí. Y todos, ¿no? Ahora digo, ¿hay algún margen? Imagínate que se sientan Máximo Kirchner y Sergio Massa y acuerdan todo con evolución. Le dicen, ¿qué querés? Te lo damos. Yo aún así creo que por una cuestión de preservación no hay margen para que haya una coincidencia con un grupo, con evolución. Me parece, ¿eh? Bueno, lo que va a poner a prueba esa capacidad de diálogo es el eventual acuerdo con el Fondo Monetario. Ese es claro. Digamos, eso es el tema central que al gobierno le interesa. Pero que se apruebe. Por eso yo pienso que el gobierno es más sencillo que el gobierno busque el acuerdo con los federales y con los cordobeses. Porque por más que vos conformes a un sector, ¿no? A un bloque chiquito de Juntos por el Cambio, acuerdes todo. La verdad que por una cuestión de preservación no los veo votando distinto, me parece. No, porque tiene una conducción nacional y porque eso también el propio Juntos por el Cambio está buscando que el oficialismo no adopte esta estrategia. Y al revés es igual, ¿eh? Lógicamente, sí. Al revés es igual. Sí, Digo, el que dice que no pierde, ¿eh? Sí, si lo hace por ahí no va a errar de nuevo. O sea, si apuesta a dividir, a